Vale. Vale, seguimos. Estábamos hablando de las ECMs negativas, ¿sí? Decíamos que había un porcentaje muy elevado, 94 o 95 creo recordar, de las experiencias son positivas, ¿eh? Son, pues ven paisajes de una belleza increíble, contactan con sus seres queridos fallecidos, es un encuentro, vamos, que te llena el alma, ¿no? De encontrar pues a todos tus personas queridas que han fallecido previamente, pues lo que hemos hablado, ¿eh? Una sensación de paz y amor, verdadero hogar, etcétera, ¿sí? No querer volver aquí y tal. Pero sí hay un porcentaje pues, de gente que cuenta pues, que han tenido una experiencia pues, negativa, ¿no? Negativa en tanto en cuanto pues bueno, han tenido pues, visiones, cuentan en algunos casos pues, infernales o de seres que los han atemorizado y no desean hablar de ellos, ¿vale? Al final no existe una causa para decir en qué casos se dan unas y se dan otras, ¿sí? Luego tenemos como curiosidad pues lo que son el mundo de la gente invidente, ¿verdad? Esto es muy curioso de ver y esto es una de las cosas que cuando yo me metí aquí en el tema este de las ECMs pensé, ostras, realmente si es así, que tiene que ser así, porque toda la gente pues, que publica y que estudia y que al final pues hay mucha ciencia también detrás de las ECMs, cada vez le llama más la atención, ya lo iremos viendo, ¿vale? Los ciegos de nacimientos pueden describir las vivencias, los ciegos de nacimientos que han tenido las ECMs, ¿vale? Pero como, digamos, no tienen, a ser ciegos de nacimientos, no tienen referencias visuales, pues lo cuentan al final pues con una energía que, no sé, irradiaba pues el papel de padre o de madre o una persona pues que con mucho rigor para describir al ser de luz, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, la gente que se ha quedado invidente durante su vida, esta gente sí tiene referencias visuales. Y esta gente, que son ciegos en el momento de tener la ECM, te pueden describir perfectamente, por ejemplo, la corbata que llevaba el médico que le estaba asistiendo, el color del tinte del pelo de la enfermera, los zapatos que llevaba, etcétera, ¿vale? Porque sí que tiene pues la referencia visual del color, las formas, etcétera, ¿sí? Al final, pues es curioso, ¿no? Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Todas las capacidades mermadas, pues con una CM se recuperan, ¿sí? Bueno, pasamos al punto este de los negacionistas de las ECMs, ¿no? ¿Quién son los negacionistas de las ECMs? ¿Quién son esta gente que niegan al final por sistema porque no tienen explicación para justificarlas? Que hay que diferenciar entre el científico real y bueno, siempre está abierto a la verdad. Y si no llega a una conclusión, mira, esto es así y no te sé dar una explicación, ¿vale? Pero luego hay un grupo pues, de gente que está, bueno, yo lo entiendo, ¿eh? Están basados pues todas sus creencias a nivel científicas y etcétera en cosas muy férreas, en bloques muy fuertes, ¿verdad? Y entonces admitir que hay una conciencia que sobrevive a la muerte, etcétera, etcétera, pues lo atribuyen, como ahora os explicaré, pues a cosas que al final se desmontan rápido. Bueno, la mayoría lo atribuyen a una cosa que se llama hipoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro, ¿sí? Y en otro caso, pues las drogas médicas que provocan alucinaciones, ¿no? Como os he dicho antes, un cerebro que está en encefalograma plano, por ejemplo, es incapaz de recordar, es incapaz de memorizar, imaginar y luego contarlo con todo tipo de detalle, ¿sí? Esta gente que tiene CMs les hacen una entrevista a los 10 años, una entrevista grabada, y a los 10 años le vuelven a hacer otra entrevista y la graban y estos periodistas o estos investigadores las comparan y son exactamente igual. O sea, una persona que se lo invente al final con el tiempo, siempre hay detalles que en el relato pues los pasan por encima porque, bueno, porque al ser una invención pues no lo retienen y no crean el relato. Una persona que lo ha vivido, una persona que lo ha vivido, pues realmente al final, si te cuenta los mismos detalles, imagino yo que el investigador debe de quedar, totalmente pues, sorprendido, ¿verdad? Que 10 años después se acuerden, porque es una cosa que no se olvida jamás, según dicen todas las fuentes, ¿vale? Entonces, es lo que decíamos, que según los negacionistas, que bueno, las drogas médicas que provocan las alucinaciones. Mucha gente del mundo científico que son negacionistas dicen que son alucinaciones. Pero es verdad que hay equipos médicos que lo han llevado luego a una junta donde estaría pues el
pues un grupo de psicólogos, de psiquiatras y tal, y han visto que las alucinaciones, para que sean alucinaciones, tiene que ser una persona pues, que tenga esquizofrenia, que tenga paranoide, o una persona que a lo mejor se la provoque la ingesta de drogas, ¿verdad? Que no sea médica, la ingesta de drogas. Y en estos casos, como se puede ver y como le presenta el médico que trata a la persona que ha tenido la CM, no pueden justificar el por qué esa persona ha tenido esta vivencia cuando el encefalograma era plano. ¿Sí? Vale. Personajes relacionados con las ECMs del mundillo bueno, de este más espiritual, porque al final la persona que ha vivenciado, nosotros podemos explicarlas, ¿no? Pero la persona que experimenta pues una vivencia, una ECM, pues imaginaros, ¿no? Yo puedo decir, sí, sí, me resuena, esto tiene que ser así, tiene su lógica y me, no sé, me adhiero pues a esta opinión, ¿no? Pero claro, la persona que lo ha explicado, que lo ha vivido y lo explica, pues realmente, ¿qué le vas a decir? ¿No? Si tiene todo el ejemplo en su propia experiencia. ¿No? Del mundo de los médicos hay unos cuantos en España muy famosos, del cual en el kit este de iniciación hemos puesto libros, porque al final esta gente son la que nos nutren a nosotros a nivel de conocimiento. Hablan de CM y hablan del más allá y hablan de la trascendencia y de la vida después de la vida. ¿Sí? Uno de ellos es el Miguel Ángel Pertierra, otro Emilio Carrillo y otro el doctor Juanjo López. ¿No? Estas personas tienen mucho calado en el mundo espiritual por sus diferentes estudios y estos tres, por ejemplo, han experimentado cada uno de ellos una CM. En el kit este de iniciación tenéis pues, enlaces, libros y la verdad es que enriquece muchísimo escuchar a estos sabios, ¿no? Del mundo de la trascendencia y del más allá. ¿Sí? Luego a nivel extranjero pues tenemos al doctor Pim van Lommel, que es un doctor cardiólogo holandés, pues muy famoso porque es uno de los primeros que se lanzó a estudiar lo de las ECMs haciendo un estudio prospectivo. Significa a partir de entonces, no de casos, no, a partir de que inició el estudio, porque así controla todas las variantes, ¿verdad? Si no, siempre le pueden atribuir que el estudio pues, se rige a la verdad porque en este caso pasó aquello y tú no tienes esta información. No, no. El estudio prospectivo es a partir de que él inicia. Los casos empiezan de cero. ¿Sí? Entonces, bueno, él concretamente estudia las ECMs de la gente que viene de una parada cardiorrespiratoria. No vale de otra cosa, de un accidente o de... Es de parada cardiorrespiratoria. Y han vivido una ECM en esta parada cardiorrespiratoria. Son unos más de 344 casos marcados desde el año 2001. Este es un personaje también muy importante en el mundo de las ECMs, doctor Pim van Lommel. ¿Sí? En España también tenemos otra eminencia, el doctor José Miguel Gaona. Tiene un libro al que le interese el tema este de las ECMs, es, bueno, desde el punto de vista científico, pero lo que os decía, con mente muy abierta, ¿sí? Se titula Al otro lado del túnel, también está en el kit este de iniciación, ¿vale? Luego está también Samparnia. Samparnia ha realizado, también del mundo de la medicina, un proyecto que se llama Aguare, que hablaremos más tarde, así que es un juego de palabras, que es como despertar o algo así, ¿no? Y luego os explicaremos un poco qué es esto, ¿no? Y bueno, como personajes ya ilustres, casi top, podríamos poner a Raymond Moody, que son los pioneros. Raymond A. Moody, que es el que escribió el libro en 1975, famoso y que dio un petardazo en este mundo espiritual, ¿no? Que se llama Vida más allá de la vida, ¿no? Y luego la queridísima doctora Elizabeth Kübler-Ross. Elizabeth Kübler-Ross, 25 veces cum laude, imaginaros. Una persona que para su época pues tenía mucho rechazo del colectivo médico porque, bueno, pues imaginaros en esa época venían a decir que no se podía dar falsas esperanzas a la gente, que no se podía engañar. Una persona que tiene más de 60.000 casos, no de CM, sino de acompañarlos en la trascendencia, en el paso al otro lado. Es decir, a la cama y sentado con el moribundo, sobre todo con muchísimos niños. Y explica cosas que se te eriza el vello. Explica unas cosas. Esta mujer ya falleció, pero tanto Raymond Moody como lo que sería Elizabeth Kübler-Ross, dos personas que tenéis que leer de ellos y nutriros de todo su conocimiento, que han dejado sobre todo lo que sería Raymond Moody es el primero, pero Elizabeth Kübler-Ross es increíble. ¿Sí? Bueno, luego tenemos el caso, a ver, permíteme una cosita. Tenemos luego lo que es los fenómenos históricos. Esto dice la gente, bueno, esto de las ECMs que es una cosa que ahora se han inventado, o esto yo nunca he oído hablar de esto y tal, pues fijaros, un apunte, ¿no? O una pincelada, ¿no?
Imaginaros ya el libro de Platón titulado La República. Estamos hablando ya de hace 2500 años atrás. Platón, casi nada, un sabio, ¿verdad? Un filósofo sabio. Y habla del mito de Er. Er era un soldado que murió en una batalla y lo pusieron en la pila funeraria, ¿sí? Después en esas guerras pues se paraban unos días después de 4 o 5 días de lucha y cada ejército recogía a sus fallecidos y él lo pusieron en una pila crematoria y justo cuando lo iban a quemar pues volvió otra vez a la vida, ¿sí? Ya habla Platón en su libro La República, habla en unos capítulos sobre el mito de Er y habla de esto, ¿verdad? Este lo que relata y lo que cuenta es que regresó al mundo de los vivos para transmitirle a la humanidad pues todo lo que nos espera después de la muerte, ¿no? Y bueno, es un poco filosófico de aquella época, pero viene a decir con frases del estilo de los justos eran recompensados, los malvados castigados. Bueno, antes también había mucha influencia pues, de lo que sería la religión, etcétera, ¿sí? Las almas renacen en un nuevo cuerpo y en una nueva vida. Aquí ya te está hablando de la reencarnación. Y la vida que elijan reflejará cómo ha vivido su anterior vida y cómo era su alma al morir. Pues son como unas pequeñas frases que os quería explicar también, ¿sí? Luego también, a nivel de lo que es la ciencia, ya muestra interés pues, por todo lo que os he explicado, ¿vale? Respecto a los médicos estos de los personajes, ¿verdad? Lo que os decía antes del proyecto Awaren, ¿sí? Que, bueno, mi inglés no es muy bueno, pero viene a decir como Awareness During Resuscitation, ¿sí? Ahí esos son, pues, han cogido, pues, las 3 primeras letras de Awareness, During y Resuscitation han cogido, por eso es el proyecto este Aware, ¿sí? En este proyecto, os resumo, participan médicos de centros sanitarios de Europa y de Norteamérica, unos 17 creo recordar, si no me equivoco. Y están utilizando pues, las últimas tecnologías para estudiar lo que es el cerebro y la consciencia durante el paro cardíaco, ¿sí? Aquí podrían caber lo que sería el doctor Samparnia, de la Universidad de Southampton, que es el que lidera pues, el estudio este, ¿sí? En el que dice que la conciencia humana puede continuar varios minutos después de la muerte clínica. Entonces está basándose pues, en estos estudios, ¿no? De momento pues, el proyecto continúa y lo que sí se tiene claro pues que se tiene que continuar profundizando y estudiando lo que sería pues, las ECM, ¿sí? Al final, más o menos, así os resumo mucho, muy rápido, ¿vale? Dice que más o menos... Sí, comentar una cosa, José, que, que el proyecto este fue presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, las Naciones Unidas pues vieron un proyecto interesante, digamos, para la humanidad. Exactamente. O sea, imaginaros, ¿no? Al final, me imagino que no llega cualquiera a presentar el proyecto, ¿no? Y bueno, lo que os decía, ¿no? A estas alturas, ¿no? Dice más o menos él, relata que tras unos 4 años de investigación en 17 hospitales del Reino Unido, de Estados Unidos y de Australia, ellos como científicos pudieron observar que más o menos de un número de 2060, sí, 2000, unos 2.000 pacientes que sufrieron un paro cardíaco, 330 de los que sobrevivieron, ¿vale? De ellos, 140... A ver, espera, que hay una persona que se quiere conectar aquí ahora. A ver, un segundito. No lo dejemos fuera. Vale. Sí, perdonad, 140 de estos 344 que sobrevivieron dijeron que habían experimentado un tipo de consciencia mientras eran reanimados. Estamos hablando en números, vamos, por si a alguien le interesa. ¿Sí? Luego dicen que los resultados de la investigación publicados en la revista Resuscitation plantean que el 46% de los casos de los pacientes recuerdan haber tenido algún tipo de especie de consciencia durante esos minutos en los que estuvieron pues, en parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Y un cefalograma claro, ¿vale? Justo antes de ser reanimados, ¿sí? La opinión del doctor Samparnia dice que estos recuerdos serían más comunes a no ser debido al uso de los productos farmacéuticos o sedantes que pueden alterar la percepción. Por tanto, al final hay muchos más casos de los que realmente se tienen conocimiento, ¿sí? Ya que estos productos, fármacos que a la vez lo que te hacen es regresar a la vida, también lo que hacen es minvan mucho, ¿no? Atenúan mucho la capacidad de recordar durante lo que ha sucedido durante el paro cardiorrespiratorio y el encefalograma. ¿Sí? Todo esto, pues nada, son datos que os quería aquí poner un poquito, ¿sí? Y luego
A ver, ya casi para acabar, permitirme un segundo. Vale, el caso este de Doctor Ibn Alexander. Este es un personaje también que es curioso de explicar y también como así como ejemplo más ilustrativo os lo quería decir, ¿vale? Luego José María nos explicará unos cuantos más. Doctor Ibn Alexander, bueno, pues no es un cualquiera. Este doctor es un neurocirujano de la Universidad de Harvard, el cual era una de las personas más negacionistas de las ECMs que te pudieras encontrar, ¿verdad? Es una persona que casi que luchaba con mucha ímpetu por demostrar que todo esto pues, era debido a la hipoxia, a la falta de oxígeno, a las alucinaciones que provienen de toda la ingesta pues, de lo que sería por los productos que al final en un hospital o en una clínica pues le ponen a una persona que está moribunda o que está en un proceso pues ya pues grave para que compromete su vida, ¿verdad? Esta persona en el 2008 contrae una meningitis bacteriana, ¿sí? De una bacteria que se llama el E. coli, que tiene la particularidad de que penetra por el líquido encefalorraquídeo y destroza el córtex. Esto sí parece muy difícil, pero esto es, vamos, que se te mete en lo que es en el cerebro y te destruye lo que sería el motor del cerebro, ¿sí? Al final la parte más importante. Si te destruye esta parte más importante, insisto, no puedes en teoría recordar, imaginar, es que es encefalograma plano y es una de las bacterias más voraces a nivel de la meningitis. ¿Sí? Esta persona estuvo 7 días al borde del coma, ¿vale? Y durante esos 7 días, pues él luego cuando se recupera y regresa a la vida, pues cuenta que ha tenido una experiencia. ¿Sí? Esta persona, con su edad, con el tipo de bacteria, el E. coli, em, digamos, le había atacado, pues esta persona, el porcentaje de vida que le daban los médicos era muy pequeño, muy pequeño. Y si quedaba con vida, quedaba vegetal y, vamos, y quedaba muy tocado, muy mermado quedaría, ¿sí? Al final el cuadro médico era un cuadro muy grave, ¿sí? Al séptimo día, cuando con la familia ya hablaron y dijeron, mira, vamos a intentar, pues al final darle un traspaso digno y lo vamos a desconectar porque esto es lo que va a pasar en las próximas horas, pues él milagrosamente, ¿no? Pues abrió los ojos y volvió a la vida, ¿sí? Después de una recuperación de unos meses, 100% recuperado, ¿eh? Ningún tipo de secuela. Los médicos obviamente no pueden dar ninguna explicación de esto, ¿no? Al final, bueno, los médicos pues claro, quedaron asombrados y él contó, dijo, tengo que relatar lo que he vivido porque he vivido durante esta época pues una experiencia cercana a la muerte. Él que era el máximo negacionista, ¿no? Imaginaros todo su equipo médico, ¿no? Casi que no lo repudiaban, pero no le hacían costado, no estaban con él, ¿no? Decían, nosotros estamos al lado, pues que esto tiene una explicación científica, que esto no puede ser nada trascendental, ¿no? Entonces él relata que estuvo en una zona maravillosa, con unos paisajes increíbles, eh, lo que hemos dicho antes, un sitio donde había una paz y un amor inefables, ¿sí? Imposibles de explicar. Y en todo momento estuvo acompañado por una joven adolescente que le hizo como de Cicerone, ¿no? Le enseñaba pues todo lo que era aquello, cómo funcionaba el mundo en el más allá, etcétera, ¿sí? Al final compartió con esta jovenzuela pues toda la travesía o la experiencia y cuando ya regresó, esta persona, que era una persona que había sido adoptado en su infancia, le enseñaron, bueno, hicieron un encuentro con sus padres biológicos y tal, y le enseñaron una fotografía de una hermana biológica que había tenido, que había fallecido y que él jamás había conocido. No se lo habían dicho porque era muy pequeño, entonces ya decidieron los padres no decirle nada, pues que tenía una hermana biológica que había fallecido antes que él, ¿no? Cuando pidió una foto para ver cómo era su hermana, imaginaros quién era. Era la persona que le había estado acompañando en la CM durante esos 7 días que estuvo en coma al borde de la muerte. Era la misma, porque además resulta que Ibn Alexander era un gran dibujante y el señor pues escribió y dibujó así como un boceto y luego lo recordaba perfectamente cómo era su hermana, ¿verdad? Al final, bueno, esta persona en la actualidad se dedica a impartir conferencias por el mundo como un defensor acérrimo de lo que sería la vida en el más allá. Y tiene un libro también que es una piedra angular en todo esto de las ECMs que se llama La prueba del cielo. Ibn Alexander, ¿eh? También está puesto en el kit este de bienvenidas. ¿Sí? Bueno, pues un poquito la teoría que os quería explicar era esta. ¿Sí?
no sé, a ver, esto, bueno, lo hemos explicado al principio, ¿no? Lo que decía la ciencia de las ECMs, ¿sí? Al final, recordaros nada, 4 cosillas, ¿eh? Que dicen que son las meras alucinaciones provocadas esto por 2 factores, la hipoxia o la anoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro. Al final el cerebro es el órgano que tiene el cuerpo humano más sensible al déficit de oxígeno, ¿vale? Y dicen que pues esto se produce así, ¿no? Al final cuando pierdes la visión, dicen ellos que se produce como un efecto túnel visual y eso es lo que te hace mentalmente creer que estás en un túnel, etcétera, ¿no? Y luego también la liberación de endorfinas, que bueno, es un opacio natural que sirve para contrarrestar por las situaciones médicas de estrés, como en casos sobre todo de paros cardiorrespiratorios, ¿no? Pero bueno, ahora, si queréis, después de la teoría, os explicaremos un poco pues, el por qué nosotros creemos pues, que esto tiene que ser el mundo trascendental y no responde a la ciencia por unos cuantos ejemplos que os pondremos, ¿no? de todos estos casos. José María, si quieres darme un relevillo, que se me va a secar ahí. Vale, bueno, sí, pues yo os quería, bueno, José ya lo ha explicado bastante que las explicaciones, digamos, alternativas de científicos y tal, pues no lo explican bien, no cuadran, pero bueno, es que hay muchas evidencias, ¿no? que efectivamente no se pueden explicar por ninguna otra cosa que no sea la trascendencia del alma, que es la explicación más sencilla y por tanto lo más probable. Eso lo explica todo y lo que cuadra con todo. Todo lo demás no tiene explicación. No. Y muchas de estas evidencias, pues ya las ha dicho José, pues de que, bueno, de que gente de diferentes culturas, gente adulta, gente más con más instrucción, con menos instrucción, niños, todos cuentan cosas similares, ¿no? Que dice, pues vaya casualidad, ¿no? Que todos estén contando lo mismo. Se han puesto de acuerdo en todo el mundo, ¿vale? Después también la gente que la ha pasado te lo relata, para ellos es muy real, o sea, te dicen que es más real que la realidad misma. Eso también es otra constante, ¿no? También lo que ha dicho José es muy importante de que relatan cosas que es que ni que estuvieran con conciencia en el quirófano con los ojos abiertos podían saber. Por ejemplo, cosas del quirófano de al lado, de la sala de espera, de su casa o a veces hasta de un familiar que estaba al otro lado del océano. ¿Eh? No hay explicación para eso. Lo de los ciegos que ven objetos, que son ciegos. Después, como en el caso que nos ha explicado José de Evel Alexander, que obtienen información que ellos no sabían sobre familiares suyos fallecidos. Por ejemplo, este caso de su hermana, u otros que dicen que viene el niño y dice, pues estaba con mi hermana y tal. Y los padres le dicen, ostras, pues si nunca te habíamos dicho, sí que habíamos tenido un niño pequeño que se murió, pero tú ya no lo viste, nunca te lo habíamos dicho, y les está diciendo esto, o a veces incluso que describen a ese familiar y luego pues enseñan la foto porque coincide todo, y él no lo había conocido, era un abuelo que no conoció, y coincide todo lo que está diciendo. Luego también hay casos que ven familiares que no sabían que habían muerto, o sea, que están aquí un tiempo porque han estado en coma o han estado en recuperación y tal, y mientras tanto ha muerto alguien, una tía tal, y no se lo han dicho pues para no causarle más problemas. Y entonces él pues explica que dice, vi a mi padre, vi a mi madre, tal, pero vi también una tía que estaba allí y digo, no sé por qué estaba, porque esta está viva. Y entonces le dice, no, pero es que ha muerto justo en este periodo que has estado tú en la clínica, ¿no? Lo de que vuelven con capacidades, digamos, extrasensoriales, pues también hay bastantes evidencias, ¿no? De que tampoco tienen explicación por qué pasa eso. La transformación de vida, también dices, hombre, si todo fuera un sueño, si todo fuera una imaginación, ¿por qué cambia de vida de una manera tan trascendental? No tienes miedo a la muerte, que ya te has vuelto más amoroso, menos terrenal, que incluso a veces te puedes hasta separar de la pareja porque no cuadra con tus inquietudes. O sea, si fuera solo un sueño, una alucinación, pues no parece que tuviera que ser así. Luego también hay las curaciones, digamos, milagrosas, que podríamos decir, como esta propia Elena Alexander u otras, que del mal ese que tenían, pues se recuperan, que los médicos no tienen explicación. Pero todavía hay casos más, digamos, impactantes, que es que
que se recuperan de una dolencia previa. Es decir, que había gente que tenía pues, un problema médico y después de la ECM se cura de eso, pero algo que era incurable, ¿eh? Incluso hay casos de gente que tenía pues, un brazo agarrotado de nacimiento, que no podía la mano extenderla porque ya los tendones estaban así de nacimiento, y luego sale con la mano bien, que no es de aquellas cosas que dicen, bueno, pues como, es que no hay manera de explicarlo, porque no puede ser que de repente, y pasa de repente, ¿no? Luego también se han hecho estudios, algunos en España, que han visto la actividad del cerebro, porque la actividad del cerebro, lo que no se sabe bien cómo funciona, pero sí que van viendo cómo responde una serie de mediciones eléctricas a ciertas cosas, ¿no? Entonces han visto cómo responde ante lo que es una cosa que tú te imaginas y una cosa que tú has vivido, ¿eh? Por ejemplo, si uno explica pues, que ha estado en París, si ha estado realmente, pues su cerebro, aunque esté explicando lo mismo, que otro que lo explique y no ha estado en París, sino que ha visto muchas películas de París y, bueno, y documentales y tal, pero su cerebro no se comporta igual, ¿eh? Y entonces, en el caso de CM, cuando hacen la prueba para ver si ese recuerdo, entre comillas, es algo que ha vivido o es algo, digamos, que ha visto como en un documental o que le han contado o que se imagina, pues tiene todas las características de que es una vivencia real. Incluso más real, está más acusado que en las vivencias, digamos, que nosotros llamamos reales, ¿sí? Y luego también, otra parte que también es importante son lo que serían las ECM en grupo, que también hay casos, ¿no? Que han muerto varios a la vez, por ejemplo, una brigada de bomberos, y que cuando explican las ECM, pues varios de ellos, pues te están explicando lo mismo. O sea, porque cuando salieron del cuerpo y tal, estaban hablando entre ellos y toda la conversación y todo lo que veían, los dos lo explican y están explicando lo mismo, como si realmente hubiera pasado así, ¿no? Y luego también ya, por si fuera poco, lo que se llamaría eh, las ECM compartidas, que son cuando alguien externo, por ejemplo, esa salida del cuerpo la ve. Entonces aquí hay casos pues, de incluso algún médico que cuando la persona dice que había salido del cuerpo y se había encontrado a su mujer fallecida y tal, el médico explica que había visto a la mujer fallecida, o sea, como una aparición, la había visto, ¿no? Y luego también, pues cuando la gente te explica que ha salido del cuerpo y ha ido a visitar a un familiar que estaba lejos y no había podido venir al hospital, que estaba en otro país y le había venido a visitar, el, el, el familiar explica que ve una aparición de esa persona que le está diciendo, oye, que estoy enfermo aquí, pero que me voy a recuperar, tal. Entonces, bueno, son evidencias que evidentemente pues, no se explican por otra cosa que no sea pues, los principios estos que estamos explicando, que esto es así, que el alma pues no muere y que bueno, pues está en otro lado y que se manifiesta de esta manera, ¿no? Y después, nosotros, os acordaos que dijimos como los 12 principios, ¿no? Que decimos las cosas fundamentales, los principios que, digamos, que te ayudan a entender todo esto, que eran, pues, los habíamos visto, ¿no? La inmortalidad, el verdadero hogar, eran como 12, ¿no? Pues las señales, que son las que vimos en la vez pasada, ya eran evidencias fuertes de algunos de ellos, por ejemplo, de la inmortalidad, ¿no? Del verdadero hogar, porque siempre te dicen, cuando se comunican por medio de señales, siempre están diciendo que están bien, que están en su sitio, digamos, y evidencia de comunicación, porque te están comunicando, siempre te dicen algo significativo, la mayoría de veces, pero las ECM tienen muchos de estos puntos. Es una evidencia fuerte para la inmortalidad, por todas estas evidencias que hemos dicho, es una evidencia fuerte para el verdadero hogar, porque todos te están relatando el 90% que se sienten como en su casa, que están en su verdadero sitio. Lo de que el amor es la esencia, también es algo que te están corroborando aquí en las ECM. Puntos como la revisión de vida, que también es muy frecuente. Bueno, y puntos también como el plan de ayuda, el guía espiritual, porque siempre encuentran, como decía José, ese ser que a veces identifican como una figura religiosa o como alguien, digamos, que les ayuda, les explica cosas y casi siempre les dice eso, ¿no? Que no pueden seguir adelante porque tienen que volver, ¿no?
Por tanto, bueno, las ECM son, por eso queríamos verlo en segundo lugar, porque es una evidencia importante, ¿no? de todos estos principios que estamos explicando. Vale, y bueno, pues ya estaría un poco el tema. Entonces, ahora podemos hacer un poco de preguntas, ¿no, José? Sí, sí, sí. Es siempre también, pues, que la gente participe también siempre les gusta más, ¿no? Al final las dudas o los puntos de vista, ¿no? O bueno, o no sé si alguien se quiere animar un poquito, si tiene alguna pregunta, y si no, pues os explicaremos algunos casos más, ¿no? Como los zapatos rojos la azotea ¿no? del hospital, cosas que son súper curiosas, ¿no? Que por mucho que eso desmontan rápido la teoría de todos los médicos y diciendo que es la hipoxia, la falta de oxígeno. Si el cerebro, lo que tenemos que tener claro, si es encefalograma plano, no tiene capacidad para recordar, para imaginar, y además con tanto detalle, ¿no? O sea, es que no es una cosa vaga o difusa, no, no, es que lo explican lo que dices tú. Es más real que lo que están viviendo aquí, ¿no? Y luego pues ese enojo que les invade, ¿no? De tener que regresar, ¿no? Eso es muy significativo, ¿eh? Eso una droga, un fármaco no lo puede hacer. Sí, al revés, sí, la mayoría de fármacos y de drogas no son estimulantes, son más bien pues al revés, ¿no? Para mitigar el dolor, y lo que hacen es adormecer, ¿no? Bueno, venga, a ver si alguien se anima un poquito a hablar o dar Jackie me su parece, ¿no? opinión. Jackie había levantado la mano. ¿Jackie? Venga, pues Jackie. Vale, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En mi caso pasó algo, ahorita me sigo preguntando. Mi hijo, en el día que convulsionó, así de lo único que pudo hablar fue decir, ya me morí. Decía que sí, ya se había muerto. Realmente, clínicamente, eso no pasó, pero él no lo preguntó si él ya se había muerto. Posteriormente, pues, estuvo en coma y ya nunca pudimos hablar con él. Me pregunto por qué él hacía esa pregunta. Él decía si ya se había muerto, si eso era real, y casi fue lo único que pudo decir después de haber convulsionado. Me dije, su enfermedad fue igual que encefalitis autoinmune. No, no, me pregunto cómo es que él preguntaba si ya se había muerto, o qué sintió, o qué sentía para hacer esa pregunta. Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, a ver, a mí se me ocurren dos cosas. Una es lo que llaman las experiencias en el lecho de muerte, que es cuando mucha gente que está, sobre todo cuando no es por muerte rápida, ¿no? Por un accidente, sino que cuando es un hospital y tal, pues que en los últimos horas, días o a veces hasta semanas, ¿no? Pues ya digamos que les empiezan a venir gente del otro lado, ¿no? Familiares, guías y tal, y ya les empiezan como a preparar, ¿no? A tranquilizar, oye, que mira, que vas a venir ahora ya, que no pasa nada, tal. Y bueno, y esto muchos lo explican, ¿no? Entonces, pues podría ser algo así, que él ya estuviera viendo y diciendo, bueno, pero ya está, o sea que entonces lo ven, se tranquilizan porque dicen, mira, pues oye, voy a estar muy bien porque ya, ves, me ha venido a buscar por mi padre o mi madre, etcétera. Y luego también hay otro fenómeno que también explican bastante, que muchas veces el alma antes de la muerte sale ya del cuerpo. O sea, en muchos casos es como que, como bueno, ya sabe que va a morir, pues ese último sufrimiento ya no lo quiere pasar o ya no lo queremos pasar, ¿no? El alma como que ya sale y ya ese último sufrimiento pues realmente ya no lo está sufriendo. Entonces ya digamos que está como en el otro lado aunque su cuerpo esté aquí. Entonces yo creo que podía ser algo de eso, como que él ya estaba viéndose, o estaba ya aparte en el otro lado y estaba muy bien y decía, bueno, pero esto ya se ha acabado, ¿qué no? Como que, porque es eso, ellos lo ven el cuerpo, como decía José, cuando hay experiencia cercana a la muerte, el cuerpo ya lo ven como
como cuando tú te quitas un traje. El traje que está viejo y ya no te sirve, pues no es nada para ti, ¿no? Es un traje que ya no sirve. Entonces, no tiene para ti interés el cuerpo, ¿no? Pasó algo también, fueron esa y otra situación. 19 años, obviamente un Facebook con mucha información de él, todo. Y ese día sucedió, convulsionó como una hora antes, borró todo de su Facebook. Lo único que puso fue, ya me fui. Eso no lo supe hasta después. Algunos de sus amigos me lo comentaron. No, también como que siento que va por la parte que estás diciendo, José. ¿Cómo es posible que él haya borrado todo? Cuando sabemos que hoy los jóvenes lo que quieren es estar presentes en las redes. Y él borró todo. La única frase que puso es, ya me fui. Mira, Jackie, si me permites, un segundo que te robe un minutito, porque al final se trata de que habléis vosotros. Iván hizo igual, ¿eh? Iván la última semana antes de fallecer, si falleció un viernes, el miércoles o así, se dio de baja en la mitad de las páginas que seguía de manera súper ilusionada en Instagram. O sea, como que yo creo que ellos ya lo saben, ¿eh? Porque nosotros nos fijamos mucho en lo que es el caparazón, la persona, ¿no? Esa cara, pues, pero páratelo a pensar. Yo recuerdo mi hijo en el féretro y claro que no tenían ni idea de todo este mundo, ¿no? Pero había una cosa dentro de mí que me decía, Iván ya no está aquí. Esto es una casa abandonada, Iván ya no está aquí. Y al final lo bonito de todo es que la esencia, esa bola de energía en lo que se ha convertido ahora tu hijo, eso sigue existiendo. Aquí le damos mucho valor a la materia, ¿verdad? Al cuerpo físico, porque para nosotros es primordial, si no, no podríamos tener la experiencia en el 3D. Pero según dicen todas las fuentes, no, la materia es una cosa burda, es una cosa de aquí. Lo importante es la conciencia que es lo que hace, lo que es tu hijo en esencia, o lo que era el mío, ¿no? Y yo creo que en el fondo ellos lo saben, ¿eh? Porque el mío hizo igual. Yo luego repasando todo su Instagram, tenía sus claves y eso al final, ¿no? Al final, pues vi que se había dado de baja de un montón de sitios que seguía, o sea, como que ellos ya se están como preparando, ¿no? Y luego un poco me quería unir también a la respuesta que te ha dado José María. Al final, cuando ellos están a punto de trascender, que ya lo saben, incluso a nivel físico hay como unos rasgos que muchos médicos relatan, ¿no? La nariz más aguileña, los pómulos de la cara más marcados, es como un aviso, ¿no? Nosotros no lo sabemos, ellos sí lo saben. El alma sabe cuándo se va, sabe porque es lo que tiene firmado en el contrato. Entonces, claro, yo me imagino que hay una lucha entre el ego y el ser realmente que somos. Porque el ego, está claro que el ego no quiere dejar de existir. El ego quiere, pues, pervivir, ¿no? Superar, pues, este trance y seguir para adelante, ¿verdad? Lo que quiere es la supervivencia. Pero al final el ego es ese pequeño personaje que está muy bien, ¿eh? No lo